Top 10 perros que podrían acabar con tu vida. Número 1. El pana Eduardo. No estás preparado. Repito, no estás preparado. La realidad es muy cruda para ti, mi pequeño deuterostomado. Repito, no estás preparado. Esto va mucho más allá de la teoría de la evolución. Más allá de que los cordados vienen de equinodermos. Y mucho más allá de que toda la vida del planeta viene de un único ser. Repito, no estás preparado. Aún puedes irte de aquí y seguir viviendo en la ignorancia. La felicidad no la encontrarás en el conocimiento, eso te lo puedo asegurar. Si te fuiste, te cobarde. Pero si sigues aquí, suscríbete a cambio del mayor secreto de la biología. Un hecho que ningún científico quiere que sepas, pues esta información podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos. A continuación voy a meter la intro, para despistar al algoritmo y que no censure el video. El secreto te lo revelo en 10 segundos. Sigan viendo. Me duele decirlo, pero las especies, redoble de tambores por favor, no existen. Sí, así como lo escuchaste, las especies no existen. Esto, este y toda especie que se te ocurra no existe. Es hora de salir de la Matrix, dejar atrás este sistema y abrir el tercer ojo. Ok. Calmémonos un poco, ya estoy hablando como un conspiranoico, paranoico, onírico, retórico, ornitorrinco. Debo mantener la compostura, exponer argumentos y enseñarte pruebas de lo que por ahora supones es una estupidez, pues necesitarías estar lobotomizado para negar la realidad y decir que una ballena es lo mismo que un mosquito, o para decir que la lámina de esta hoja es circular. Sí, te hablo a ti, mi compañera de equipo de sistemática y taxonomía. Esto claramente no es circular, idiota. Ok, empecemos con esto. Justo ahora te debes estar creyendo muy listo, pero voy a ponerte en jaque. A ver, dime, ¿qué es una especie? Y desde aquí los problemas comienzan. Hay varias definiciones de especie. ¿Por qué? Pues porque se necesitan. Obvio. Porque la división especie no es una división natural, sino una completamente artificial que se adapta a lo que el biólogo esté buscando. Pero eso ya lo veremos más adelante. Las personas normales definen una especie como un conjunto de seres de un gran parecido morfológico y funcional. Siguiendo este concepto podemos decir que un leopardo es una especie diferente del tigre y un tigre es una especie diferente del jaguar. Pero dirías que un leopardo es una especie diferente al jaguar. Se parecen mucho. Y aquí ya se complican las cosas. Y te las voy a complicar más. Mira este gran danés. Ahora mira este pug. ¿Qué especie es? Ambos son del género Canis, especie Lupus. Subespecie, familiares. ¿Y sabes quién más entra en esta especie? El lobo. Y así, damas y caballeros, la mundana definición de que una especie son criaturas parecidas fue destruida. Y eso que no me metí con el dimorfismo sexual, donde la hembra y el macho presentan diferencias y muchas veces son reconocibles a simple vista. El dimorfismo sexual secundario está a la orden del día en aves y reptiles, y el primario en mamíferos, por el tema de los genitales y eso. Incluso algunos llegan a mostrar un marcado dimorfismo secundario, y aunque a simple vista son diferentes hembras y machos, nadie en su sano juicio diría que son especies diferentes. Además, estas diferencias pueden no ser solo morfológicas, sino también fisiológicas. Dejando de lado la producción de óvulos y espermatozoides o de estrógenos y testosterona, podemos encontrar que los canarios hembras no pueden cantar, o que solo las ranas machos cantan, en la mayoría de los casos. Y esto se pone peor si nos metemos en los estadios larvarios y juveniles. Un renacuajo no tiene comparación con una rana, así como el ajolote es distinto de la salamandra. Todo en ellos es diferente: dieta, hábitat, fisiología, ecología, morfología, etc. Y está el caso de los insectos con las polimorfías. Las hormigas cortadoras de hojas tienen castas muy diferentes morfológicamente, pues se especializan en diferentes labores. Otro ejemplo de polimorfías, donde dentro de una misma población hay distintas morfos, son las lagartijas. Por ejemplo, Uta staburiana, donde los machos presentan tonalidades de color naranja, amarillo y azul, y dependiendo del color cada una es más o menos dominante. Tienen ecologías distintas y estrategias reproductivas diferentes. Aquí hay un efecto curioso, el llamado juego de piedra, papel o tijera. Sí, así se llama. Verás, los machos de color naranja tienen territorios con muchas hembras,
y son súper dominantes. Así, cuando una lagartija dominante de color azul intenta entrar a su territorio para reproducirse con sus hembras, es rápidamente confrontado y expulsado. Las lagartijas de color azul son dominantes, pero no tanto como las naranjas, por lo que tienen territorios pequeños y con pocas hembras. Así, cuando un macho satélite u oportunista de color amarillo intenta entrar a su pequeño territorio, este es fácilmente identificado y ahuyentado. Pero el morfo amarillo, a pesar de parecer y ser el más débil de los tres, tiene una ventaja, o mejor dicho, una táctica reproductiva alterna. Al no ser un macho dominante, ser pequeño y un tanto parecido a las hembras, esto le permite entrar a los grandes harenes de los machos naranjas sin ser detectado, reproduciéndose así con las hembras del poderoso morfo naranja. Y así el naranja gana al azul, el azul al amarillo y el amarillo al naranja, todo perfectamente equilibrado. Además, cuando una morfo empieza a ser más abundante, la otra morfo aprovecha y se vuelve ahora más abundante, y cuando esta es abundante, la morfo restante entra en apogeo, habiendo ciclos de abundancia de cada morfo. También existen los ecotipos, donde cada población es distinta una de otra, como en el caso de los humanos, o de las orcas, que aunque son consideradas una sola especie, hay diferencias entre ellas. Así, este concepto de especie por forma y función queda obsoleto, y eso que no me metí con las plantas ni con las especies crípticas. Cabe mencionar que es difícil identificar especies por su morfología. Yo trabajo con herpetofauna y ecología y es un verdadero dolor de cabeza identificar especies. Por ejemplo, mira todas estas lagartijas espinosas, pausa el video e intenta organizarlas según su especie. Aquí hay un poquito de trampa, porque todas son de una especie diferente, excepto esta que es de un color diferente y resalta muchísimo. Estas dos son de la misma especie, de hecho son torcuatos. Por eso mismo no te fíes de los pseudobiólogos identificando especies a partir de fotos. Los parámetros que se utilizan para definir especies van desde tamaño de antenas, forma de escamas, número de branquiespinas, lugar de recolección del espécimen, etc. La verdad, si alguien te determina la especie con solo una foto, ese güey ni es biólogo. Ahora utilizaremos una definición más científica, la definición de especie biológica. Esta dice que una especie es un grupo de organismos que pueden tener flujo génico entre sí, y su descendencia es viable reproductivamente. Esto funciona muy bien para dividir caballos de burros, pues aunque se pueden reproducir dando lugar a mulas, estas son infértiles. Funciona más o menos bien en los perros, pues muchas razas se pueden reproducir sin mayores problemas, pero el tamaño puede ser una limitante. Difícilmente un San Bernardo podrá montar un chihuahua, y aunque pudiera, no te lo imagines, la chihuahua no podría dar a luz a las crías, habiendo barreras pre- y post-cigóticas. Entonces, ¿qué? ¿Ya no son la misma especie? Otro ejemplo, el Neandertal y el Sapiens, ambos del género Homo. Probablemente sabes que muchos de nosotros tenemos un poco de genes neandertales. ¿Cómo llegó eso ahí? Claro, con sexo apasionado. Hagamos el amor, no la guerra, decían. Pero, ¿eso qué significa? ¿Neandertal y Sapiens son la misma especie? Y de ser así, ¿por qué están catalogados en especies diferentes? Otro ejemplo, Aspidocelis cozumela, un complejo de 3 especies. Estas son las conocidas lagartijas partenogenéticas. Toda su especie está compuesta solo por hembras que se reproducen asexualmente, pero que aún deben estimularse entre sí montándose entre ellas. Estudios previos han demostrado que estas especies se originaron como resultado de 2 eventos de hibridación independientes entre hembras de Aspidocelis angusticeps y machos de Aspidocelis depi, uno de ellos originando a Aspidocelis rhodeki y otro a Aspidocelis maslini y a Aspidocelis cozumela. Taxones que fueron reconocidos como especies distintas por morfología. Y aquí surge otra cuestión. Si ambas especies, la especie Lepi y la Angusticeps, podrían reproducirse y dejar descendencia fértil, tanto así que su hibridación formó otra especie partenogenética, ¿esto significa que la especie madre y la especie padre eran la misma especie? Y si fueron animales de la misma especie, ¿cómo surgió una especie partenogenética nueva a partir de su reproducción? De hecho, como no hay flujo genético entre las lagartijas, cada individuo debería considerarse como una especie independiente, ¿o no? Pues no. Aquí la definición biológica de especie tiene un as bajo la manga, pues esta definición no aplica para especies asexuales, obvio, lo que, aunque elimina la paradoja anterior y también los problemas que se presentarían al examinar plantas, bacterias y animales asexuales, a la vez confirma más la idea de que los conceptos de especie son solo límites arbitrarios. Además, algunos géneros anfibios también pueden tener hibridación viable, como las ranas del género Hyla. La hibridación interespecífica entre salmón atlántico y trucha común es un fenómeno frecuente en las poblaciones naturales subeuropeas, donde los híbridos pueden ser fértiles y su descendencia viable. En plantas, la hibridación es incluso más común. La naranja dulce viene de Citrus maxima cruzada con Citrus reticulata. El limón es de Citrus
medica y Citrus aurantium. Y podemos seguir y seguir con las rosas, lirios, etcétera, etcétera. De hecho, la hibridación en plantas es lo más común del mundo y su descendencia es casi siempre fértil. Como puedes ver, todo esto está patas arriba, y eso es lo que me gusta de la ciencia. No hay una sola respuesta. Mal chiste. Continuamos. Hay más definiciones de especie, pero no me gustan mucho, pues son mucho más fáciles de tirar, como la definición ecológica, la cual define especie como un conjunto de individuos que ocupan un mismo nicho ecológico. O sea que las especies pueden definirse por sus roles en el ecosistema, pero eso tiene una cara muy amplia y a la vez una muy estrecha, a tal punto que vuelve obsoleta la definición. En el peor de los casos, dos animales que ocupen un mismo nicho son la misma especie. Experimentemos un poco. Sal de tu casa, levanta una roca y te encontrarás cochinillas, arácnidos, incluso tal vez una lagartija. Entonces, ¿todas esas cosas son la misma especie? Ok, entendamos un poco mejor el concepto. Cada uno come una cosa diferente, vive diferente y solo convergen en ese nicho para resguardarse de la baja temperatura, para descansar o por casualidad. Pero ¿qué tal si esa lagartija está escondida porque perdió la cola y solo se la vive comiendo cochinillas? Pues está esperando que su cola vuelva a crecer, mientras que otras lagartijas de la misma especie viven felices, comiendo todo tipo de artrópodos, perchando en rocas y apareándose. Entonces, ¿ambas lagartijas son diferentes especies? ¿Y qué pasa con las poblaciones? Cada grupo de animales vive en un nicho diferente. ¿Cada grupo es otra especie? Los humanos que viven en ciudades, comen cosas enlatadas y trabajan en el sector terciario son una especie diferente a las personas que viven en lugares rurales, comen alimentos sin procesar y trabajan en el sector primario. Claro que no. Y con esto busco tirarle tierra a todos aquellos autores que postulan especies con esta definición. Uno bueno, o más o menos bueno, es la definición filogenética, para reconocer especies por medio de criterios genéticos y moleculares. Esta técnica divide bien, a veces demasiado bien, a las especies. De ahí han salido muchas especies crípticas. Estas son especies morfológicamente idénticas, pero que genéticamente presentan una diferencia de 3% o más. Pero también ha mostrado cosas raras. Por ejemplo, no recuerdo el nombre del hongo, pero había un autor que tenía un problema con incluir a dicho hongo en el grupo Glomeromycota, pues este hongo no creaba glomérulos, carácter único de los Glomeromycota. Sin embargo, los biólogos moleculares insistían en que era un Glomeromycota que no generaba glomérulos. Aquí como que algo choca con el sentido común. Otra desventaja es que en algunos casos no es suficiente por sí solo para resolver todas las cuestiones taxonómicas, pues algunos grupos de organismos pueden compartir secuencias genéticas muy similares, por lo que deben compararse distintas secuencias hasta que alguna cuadre con lo observado, entre comillas esperado, y ahí está otra vez la arbitrariedad. Además, las técnicas moleculares no pueden ser utilizadas en fósiles, pues han perdido todo el material genético, por lo que esta técnica se considera usarla en conjunto con los caracteres morfológicos, para organismos difíciles de clasificar. Los criterios morfológicos son los que nos tenemos que fijar más, pues esto nos permite clasificar tanto especies extintas como actuales. Aunque, como ya vimos, tampoco es la mejor opción, pues ni con la morfología los taxónomos se ponen de acuerdo si un fósil pertenece a un género o a otro, ya ni hablar de las especies. Por ejemplo, el habilis, el Homo habilis, ha estado catalogado en el género Homo y en el género Australopithecus, como Australopithecus habilis o incluso como Australopithecus rudolfensis. Pero ¿por qué les cuesta tanto saber si este loco se parece más a nosotros que a él? Créeme cuando te digo que es mucho más difícil de lo que parece, pues habilis tiene características que se traslapan entre grupos, por lo que técnicamente está bien clasificarlo en Homo, pero también está bien clasificarlo en Australopithecus. Y aquí surge la pregunta del millón. ¿Que las especies no existan debería reducir nuestra confianza en la ciencia? Claro que no, incluso es justo lo que cabría esperar. Nos preocuparíamos de verdad si no hubiera especímenes tan parecidos a otros que dificultaran su clasificación, pues esto pondría en duda la teoría de la evolución. La forma en la que clasificamos la vida se basa en relaciones de parentesco. Las especies dentro de un género son más parecidas entre sí que las especies de un género a otro género, aunque pertenezcan a la misma familia. Pero esta forma de clasificar solo funciona con organismos modernos, pues ellos solo son una pequeñísima parte de todo lo que ha existido. Actualmente solo vemos las puntas del inmenso árbol de la vida, y gracias a esto no tenemos que preocuparnos por todas las demás especies que existieron en algún momento, pues todo se va al carajo cuando metemos a los animales extintos. De hecho, la asignación de nombres y términos sería imposible si contáramos con un registro fósil más completo, o con el registro de todas las formas de vida que existieron hasta la actualidad. Imaginémoslo un momento. Imaginemos que tenemos todas las formas de vida que han existido, desde un linaje y sin ningún eslabón perdido.
No sé, desde el pez con patas que arruinó nuestras vidas, hasta cualquier tetrápodo que te quieras imaginar. Supongamos el pollito pío. Pues si ponemos en fila a todo el linaje y elegimos un individuo al azar, este individuo será extremadamente parecido a sus padres y a sus hijos. Tanto así que será ubicado en la misma especie. Hagamos el experimento. Tomemos a un individuo a la mitad del linaje. Nos salió un Archaeopteryx. Veamos a sus padres. No es posible, son Archaeopteryx. Ahora miremos a sus hijos. Espero no spoilarte nada, pero también son Archaeopteryx. Ahora tomemos a otro individuo. Este que sea de unos millones de años después. A la verga, ya nos salió un pinche pollo. Y es diferente. De hecho, es muy diferente al Archaeopteryx. Tanto así que lo ubicaríamos en una especie diferente, incluso en otro género, familia, clase, orden. Sin embargo, esta segunda criatura también es idéntica a sus padres y a sus hijos. Y aquí es donde todo cobra sentido. La evolución no ocurre en saltos, es un cambio gradual. Pequeñas variaciones imperceptibles que al ser acumuladas a lo largo de millones y millones y millones de años, resultan en especímenes completamente diferentes, pero idénticos a sus padres, abuelos, tatarabuelos, etc. Volvamos con la especie 1, el Archaeopteryx, y veamos uno por uno a cada individuo que existió hasta llegar a la especie 2, el pinche pollo. Son idénticos entre sí, como una animación, donde cada individuo es similar al anterior y al posterior, pero si pausas la película cada 5 minutos, los dibujos serán súper diferentes. Entonces, ¿en dónde dividimos la especie 1 de la especie 2? En este punto, esta pregunta ya resulta tonta, pues nadie es el primero de ninguna especie. No existe el primer tigre, tampoco el primer humano, la primera iguana, y por supuesto, nunca existió el primer pinche pollo, o lo que tú quieras. El ancestro de los humanos, supongamos un primate, nunca parió y crió a un humano. Sus hijos eran idénticos a dicho simio, pues la evolución ocurre en todo momento y con cambios imperceptibles que solo se notan cuando se acumulan los suficientes. Incluso podríamos decir que de cierto modo, todo lo que vemos son especies intermedias en procesos de especiación. Y aquí es donde me vuelvo un todo tibio y te digo que no hay por qué lanzarse de la ventana del 5º piso. Que las especies sean una categoría sintética no es el fin del mundo. Aún tienes una familia que te ama y varias razones para vivir. Créeme que los taxónomos están haciendo lo mejor que pueden para clasificar a todos los bichos del planeta. ¿Quieres ver antes cómo se clasificaban a los animales? En la obra Teatro de Insectos, escrita alrededor de 1590 por Thomas Moffat, se describen así las cigarras. Algunas son verdes, otras negras, algunas otras azules. Unas vuelan con un par de alas, otras poseen un mayor número. Las que no tienen alas saltan, las que no pueden volar ni saltar caminan. Algunos de estos seres poseen patas más largas, otros tienen patas más cortas, algunos cantan, otras no lo hacen. Todas las cigarras son con o sin alas. De las que tienen alas, algunas son más comunes y ordinarias, y otras son más raras. De las que son comunes, hemos visto 6 clases, todas verdes, siendo menor el número de las que presentan muchos colores. Siguiendo estos parámetros, Mbappé y Malcolm Jackson podrían ser cigarras. O mira esta clasificación de animales encontrada en cierta enciclopedia china, que los divide en pertenecientes al emperador, embalsamados, domesticados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sin dueño, incluidos en la clasificación presente, rabiosos, innumerables, dibujados con pincel muy fino de pelo de camello, etc., que acaban de romper la jarra de agua, sea lo que sea que eso signifique. Y mi favorita por mucho, que de lejos parecen moscas. Una vez leí que las especies son solo abstracciones de la mente, que nos sirven para entender el mundo, y que de hecho casi todas las clasificaciones son arbitrarias, a excepción de esta obra de arte. Pero que algo sea arbitrario no significa que esté mal, o que no sirva. Todo lo contrario, nos sirve para entrar en contexto, entender el mundo y como siempre, todo esto siempre se puede mejorar.